Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más aquí con El Viaje a la Tierra Prometida. Un gusto, pastor, que estés con nosotros nuevamente aquí en la lección número 2 de este nuevo trimestre que estamos impartiendo. Gracias, Miguel. Un placer estar con nuestros amigos nuevamente en el trayecto que estamos juntos, ahora tocando el tema de la misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Estamos en la segunda semana del trimestre y qué bendición de poder con nuestros amigos dialogar esta serie de ideas que podrán ser de utilidad durante el repaso de la lección de escuela sabática del próximo sábado. En esta ocasión, la segunda parte del tema titulado La misión de Dios en favor de nosotros. Así que, Miguel, quiero invitarte para que nos conduzcas con la oración inicial. Claro que sí, inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra, ver diferentes partes que llaman a nuestra vida diaria, especialmente el asunto de la misión. Pedimos que nos llene nuestros corazones y que nos permitas a entenderte de la mejor manera posible. En tu nombre, amén. Amén. 4 puntos, menos de 30 minutos. Los que nos han visto saben cómo es, los que no. Esto no es un repaso, es simplemente diálogo de las ideas que se van viendo durante la semana, en el que les pueden ser de utilidad al momento de impartir la lección o de comentar y aportar cuando estén en su lección de escuela sabática. Le agradecemos a todos los que están viendo ahora que estamos publicando los domingos para que quede más tiempo. Por casi de las últimas 2 trimestres lo hemos hecho los viernes porque es donde habíamos visto que a ustedes les da más utilidad, pero ahora que vamos siendo más, hemos tenido algunos comentarios diciendo desde el domingo, así que desde el domingo está quedando. Gracias por acompañarnos. Compartan, por favor, suscríbanse para que de esa manera puedan tener los comentarios y comenten lo que a ustedes les pareció que les resaltó de esta semana, alguna idea que ustedes tengan para que les sea de utilidad a otras personas que estén viendo el video también, para que puedan ponerlo y utilizarlo en las diferentes iglesias que estamos, porque tenemos personas de Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Hong Kong también que están viendo algunos, y nos es de utilidad para poder tenerlo presente. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces con el primer punto. ¿Qué les parece? Que es en este marco de la misión que estamos tratando de ver la lección, vamos a ver qué es el origen de la misión. Coméntanos, pastor, por favor. Claro, me parece que es importante que podamos, al momento de entablar el diálogo, la lección, en el repaso de la lección el sábado, el poder establecer con nuestros integrantes de la clase que la misión no es una idea que viene de la estructura de la iglesia, no es una idea que se le ocurrió al pastor ni al director de ministerios personales de tu iglesia local. La misión tiene más bien un origen en Dios y de una forma interesante va desarrollando la parte particularmente del sábado y del domingo para mostrarnos cómo el buscar y salvar al perdido es una iniciativa divina y es una iniciativa divina en donde, en donde las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman un solo Dios, se involucran en el rescate de otros. Y cuando lo miramos desde este lado, entonces ayuda en muchos sentidos y nos salvaguarda en alimentar ideas equivocadas al momento de adentrarnos en un proyecto misionero, Miguel. Y es muy hermoso el pensar y saber de que, bueno, no viene de nosotros, no es algo humanamente pensado, sino es algo que está puesto, basado en la Biblia, dado por este conjunto triuno que se nos está dando, de Dios mismo y en su Trinidad, para un mensaje para todos. Y no es, por lo tanto, un mensaje egoísta, no es un mensaje que sirve para exaltarnos, sino es un mensaje y una misión que tiene que apuntar y señalar siempre a ese Dios triuno que nos está mandando. Hay un pasaje en particular que quiero resaltar, que es el de Lucas 24:49, que dice de la siguiente forma: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En este solo versículo se nos presentan a los tres integrantes de la deidad, hablando acerca de que mi Padre enviará lo prometido, refiriéndose al Espíritu Santo y refiriéndose a Cristo en este proceso. Y Miguel, déjame compartirte una de las razones, el por qué considero vital que tengamos presentes que esta no es una idea de una persona o de otra. Recuerdo haber llegado a pastorear una iglesia
y había un hermano que era conocido por ser un gran misionero. Había traído muchas personas a la iglesia y había sido alguien que a través del estudio de la Biblia había conducido a personas a entregar su vida a través del bautismo, pero llevaba 4 o 5 años en donde no quería dar ya un solo estudio bíblico. Y eso me llamó la atención hasta que un día fui a conversar con él y en un diálogo más cercano le hice la pregunta, ¿por qué razón ya no quiere dar estudios bíblicos? Y entonces él me dijo, mire, pastor, yo por muchos años me involucré en las actividades misioneras, pero cuando llegaba un año, concluía y bautizaba 20 personas, bautizaba 30 personas, llegué a bautizar hasta 40 personas. Una vez fui a un congreso de la asociación y le dieron un regalo al pastor por las almas que yo había bautizado. Dice, y no me pareció correcto porque se estaba llevando el regalo la otra persona en lugar de que hubiera sido yo el que lo recibiera. Y Miguel, esto nos transmite y nos deja ver que cuando nosotros desviamos o nos perdemos en dónde se origina la misión y por qué llevo a cabo la predicación, muy fácilmente podemos llegar a acumular sentimientos que no son correctos. Repito, como lo decimos al principio, la misión no es idea del pastor, no es idea del anciano de iglesia, no es idea de la conferencia general, tiene un origen divino. El buscar y salvar al perdido es una iniciativa de Dios y el Señor nos invita a involucrarnos en esta idea que tiene este origen y del cual podemos formar parte. Y da un sentimiento muy reconfortante el saber de que no es trabajo de nosotros. O sea, en el sentido de que sí estamos nosotros siendo los que estamos llevando a cabo ese trabajo, pero no es porque se nos ocurrió a nosotros, o como dices, se le ocurrió a alguien en una posición diferente, sino que porque viene de Dios. Y como viene de Dios, Él nos acompaña. El Espíritu Santo está con nosotros y guiándonos al momento que se da eso, porque no es porque también puedas dar un estudio bíblico, que también puedas compartir, que también puedas hacer algo, es porque el Espíritu Santo nos está utilizando y eso da, yo siento que al momento de estar yendo y dices, bueno, es que yo no sé dar un estudio bíblico, me da miedo, no sé cómo hacerlo. Me ha tocado ver personas que llegan a este país no hablando inglés, que es uno de los idiomas que pueden utilizar para comunicarse, y van y dan un estudio bíblico y de alguna manera todo el inglés que poco que saben se transforma y fluye al momento de dar ese estudio bíblico y dicen, la verdad yo nunca no había podido dar esto antes y fue nada más el Espíritu Santo que me ayudó a guiarlo porque no es nuestro. Si fuera nuestro muy diferente sería, pero es trabajo, es una misión otorgada por esta Trinidad que nos acompaña a medida que compartimos. Y qué bien que colocas ese elemento, Miguel, también de la presencia de Dios, porque complementa adecuadamente este punto. Es decir, no es Dios allá a la distancia y, bueno, ustedes involúcrense y denle. No, Él dice, ha prometido estar con nosotros y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es un Dios que se involucra con nosotros, que nos acompaña, que nos da las herramientas. El Espíritu Santo da los dones a la iglesia para poder llevar a cabo esta actividad de rescate que viene siendo la misión y poder llevarlo a cabo no por nuestros méritos, sino saber que cada palabra dicha, cada paso dado, cada gesto que podemos transmitir tiene el sello que Dios otorga y que puede transformar y utilizar en todo aquel que se deje ser usado por él. Y esto nos lleva al segundo punto entonces, que estamos viendo, bueno, ya sabemos que la misión tiene un origen divino. Ahora, ¿a qué nos llama? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos y tengamos en mente? Entonces, vemos aquí el punto número 2, discipulado. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos referimos cuando decimos esto de discipulado? Al tener este diálogo con los integrantes de la clase, bien vale la pena preguntarles qué es lo que entienden por esto, porque Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero está esta palabra clave ahí, discípulo, y creo que, Miguel, hay ocasiones en que
hemos perdido esta palabra, particularmente que aparece en el contexto de la Gran Comisión, en la práctica de la iglesia. Mm. Es decir, cuando estamos en la iglesia muchas veces nos preocupamos por traer espectadores, nos preocupamos por traer gente que se una a una lista, pero no precisamente llevamos a cabo ese trabajo de discipulado. ¿Qué tiene que ver con el discipulado? Es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento que hace referencia a un maestro y su acompañante, o un cierto tipo de tutor o mentor que va guiando al Ujú. nuevo que se está uniendo para que juntos vayan avanzando en ese proceso de aprendizaje y misión. De una forma muy interesante, me parece el autor en la sección de maestros. Si usted tiene la sección de maestros, vea la parte, léala bien, los componentes del discipulado. Y hay tres aspectos que son señalados, las tres dimensiones. Número uno, la dimensión racional, es decir, el discípulo aprende las cosas, aprende la doctrina, aprende los aspectos importantes. Número dos es relacional, porque no únicamente se llena de conocimiento intelectual, sino que está interactuando con su maestro y con otros discípulos. Y número tres es misional, no se queda únicamente con información con él y para con sus acompañantes, sino que la distribuye. Y son estos tres componentes importantes. Miguel, hay ocasiones que llega una persona a la iglesia, el sábado después de bautizarse se sienta solo en una banca, no hay gente que se acerque, no hay quien tenga contacto y se pierde esa conexión que pudiese hacer que permanezca dentro de la iglesia y se convierta al mismo tiempo en alguien que traiga a otros a los pies de Jesús. Y esta parte, yo la había escuchado mucho, decir, no, en el seminario en Montemorelos, cuando estábamos ahí, las clases que se impartían hacían mucho énfasis en esto, pero nunca lo vi tan cerca hasta que estábamos en el tiempo de pandemia, se tuvo un ministerio en sus manos, algunos que están aquí lo recuerdan, y un compañero de clases se unió al proyecto y estaba teniendo por Zoom unos estudios bíblicos con él, con un muchacho. Entonces, de alguna manera el Espíritu Santo dio eso y llegó hasta el momento de bautizarse. Y entonces Juan Carlos Gutiérrez se llama el compañero. Dijo, no puedo yo ahora dejarlo porque siento una responsabilidad de parte de Dios de continuar enseñando, porque no al momento de dejarse los estudios bíblicos terminó mi obra, sino que yo tengo que continuar enseñando y enseñando para que él después pueda ir y pueda hacer lo mismo. Esa parte del discipulado, eso es una, no es, estudio bíblico terminé, se acabó, sino que es en mí está la responsabilidad divina de poder continuar esa obra y continuar guiando, enseñando, ministrando, porque esas 20, 30 lecciones que vienen con, con la fe de Jesús no son suficientes todavía. Es un asunto de vida. Si uno sigue aprendiendo, cuánto más una persona que va ingresando a la familia de la iglesia y va empezando a actuar y aprender. Está en nosotros el poder continuar en esa formación de discípulos, no solamente del momento que terminan las aguas de bautismo, sino que aún cuando continúan y haciéndolo de una manera de amor, como maestros, como personas que buscan el bien, no como personas que están buscando juzgar y decir, así no se hace de esta manera, sino hacerlo con un asunto apacible y amoroso. Y hay varios versículos que se mencionan ahí, tú los tienes en español más cerca de que se van diciendo cómo es que estos tienen que llevarse a cabo en el día lunes. Entonces es importante tener eso en mente. Claro, y es que Miguel, cuando hay este proceso de acompañamiento, la retención del nuevo feligrés es completamente viable. Eh, esta semana, del 5 de octubre al 15 aproximadamente, o al 12 de octubre, se lleva a cabo en la Conferencia General el Concilio Otoñal a nivel mundial. Y el énfasis que se está colocando precisamente tiene que ver con el asunto de discipulado y con el plan Yo Iré. Ujú. Sabemos que 4 de cada 10 que entran a la iglesia se van, pero hubo un dato que se compartió que me llamó la atención. Gracias, Miguel. Aquí está Esto, una
de las diapositivas que se compartieron durante esta reunión. Y aun cuando esta diapositiva fue presentado inicialmente hace un año, nuevamente se vuelve a traer como en el periodo se puede observar de 1965 hasta el 2021 cómo entró cerca de 40 millones de personas, 42 para ser exactos, pero 17.600.000 se fueron y solamente quedaron 24.600.000. Es decir, 4 de cada 10 se van. Hay una diapositiva más, Miguel, que te compartí, esta justamente, que tiene que ver qué sucede cuando una persona deja de asistir a la iglesia. Y debo confesarte, esto me dejó en shock cuando me di cuenta que cuando una persona se va, 4 de cada 10 dice que nadie le contactó. Aquí están las demás, aun cuando esté en inglés, las voy a mencionar rápidamente. 19% un miembro de iglesia vino a visitarme, 17% un anciano vino a visitarme, 15% un miembro de la iglesia local me contactó por teléfono, 10% un familiar adventista me contactó, un 9% el pastor me vino a visitar y ahí sigue la lista. Pero cuando nosotros vemos que nadie le contactó y es 4 de cada 10, es donde nos lleva la reflexión. Realmente, Miguel, ese proceso de acompañar al nuevo feligrés, al nuevo converso, al que apenas va conociendo, no lo estamos dando. Hay ocasiones que resulta que esta persona viene porque fue invitada por una conferencia, porque escuchó algún programa de radio o porque por internet pudo tener contacto. Pero si no hay una aproximación de carácter personal, esto puede venirse hacia abajo. Y muy adecuadamente el doctor David Trim, quien diseñó estas diapositivas y las estuvo compartiendo durante el proceso del concilio otoñal, mostraban una estrategia para que en lugar de que se vaya el 40%, más del 80% de los que ingresan se queden. Y se están trazando todas estas estrategias, pero tiene que ver con el discipulado, esa unión entre aquel que comparte y el que se va uniendo. Y qué importante es esto, porque son números impactantes, porque cuando uno que ha tratado de buscar y ayudar y llamar y dar estudios y todo con las personas, se da cuenta de que, digamos, imagínate, usted 10 estudios bíblicos que tienen el bautismo y de esos 10, 4 se fueron. Y cuando te pones a ver, porque hay otra lista de las razones, creo que aquí está, déjame la ponemos, porque esta también es importante tenerlo en mente. Las razones, las dos más grandes es simplemente me alejé. No había un problema muy grande. El otro es la falta de compasión por aquellos que estaban en dolor. Cosas muy simples que tienen solución, o sea, simples en el sentido de que no son problemas grandes, o sea, asuntos de doctrina o de lo que pensamos mucho, no, es que los líderes tienen fallas morales, eso solamente es un 11%, 25 y 28 son por cosas pequeñas, por cosas que tienen en nosotros poder hacer. No queda en un líder, no queda en alguien, queda en el miembro de iglesia poder hacer, queda en nosotros como miembros llamados a la misión poder hacer. Y es ahí donde esta parte de discipulado tiene una importancia muy, muy grande. Entonces, con eso podemos, no sé si quieres compartir algo más antes de que vayamos al punto número 3. No, adelante, Miguel. Vamos con el punto número 3. Los canales de la misión. Ya vimos la importancia del discipulado y de hacerlo de manera correcta. Están las pautas en la Biblia dadas por la Trinidad. Y entonces vemos la parte de los canales de misión. Cuando vemos el mensaje que estamos impartiendo, tú lo puedes explicar mejor que yo, es algo dado, el ejemplo de Pablo, que lo compartía y compartía el mensaje, el evangelio de Cristo, la obra de Cristo, desde el momento de antes de venir al mundo, desde el momento al momento que es crucificado y todavía la hora que hace después. Vemos esta parte reflejada en la hora del santuario, como es de que para el adventista esto es ¿cómo puede ser la palabra? El eje articulador, el que puede ayudar que todo entonces en la Biblia pueda tomar sentido y sea algo sistemático que podamos seguir. Pero entonces vemos, si tenemos ese mensaje, ese evangelio, ¿cuáles son esos canales entonces? Claro, tenemos un lindo mensaje, pero ¿quién lo comparte?
seres humanos pecadores como tú y yo. Nosotros somos los canales de esa misión. El pueblo de Dios es el canal de esa misión. Y esto, Miguel, mientras dialogábamos acerca de cómo enfatizar la importancia que tenemos en recibir este tesoro tan hermoso como lo es el Evangelio eterno, que entre paréntesis, cuando hablamos del Evangelio eterno, estamos hablando de todo el plan de rescate para salvar al perdido, es decir, que incluye la encarnación de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, ascensión, su ministerio en el santuario celestial, la obra que realiza del 22 de octubre de 1844 a la fecha, el que vendrá por segunda vez y restaurará todas las cosas al final del milenio. Todo esto es parte del Evangelio eterno. Pero cuando vemos el recibir este hermoso Evangelio eterno, no está siendo depositados ni en los más capaces, ni en los, vaya, en las personas más destacadas. Hay una cita en particular que queremos compartir, Miguel, y me gustaría que la pudieras leer para todos nosotros, por favor. Dice, Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. Continúa, Él escoge a los seres humanos y a los hombres rodeados de flaquezas como instrumentos para realizar sus designios. El inestimable tesoro se coloca en vasos de barro. El inestimable tesoro está hablando ahí del Evangelio eterno y no son ángeles, Miguel. Sabemos que ellos quisieran ser los que predicasen. Sería impresionante el llegar el sábado en esta iglesia y ver ahí el predicador del día de hoy, el ángel Gabriel. El tema, la explicación de las 70 semanas, tal y como se las mostró a Daniel en el capítulo 9, 24 al 27. Sería sumamente atractivo y a lo mejor, pero no es al ángel Gabriel a quien le dio el Señor la predicación de esto. Pablo hablaba acerca de cómo él se sentía indigno de llevar a cabo este ministerio. Los apóstoles así lo decían, pero al mismo tiempo diciendo, oh, cuán grande el misterio de piedad, el que el Señor nos utilice como instrumentos, tal como ahí aparecen de barro. Ahí la segunda parte, vamos a poner nuevamente la parte del medio, donde dice, él escoge a los seres humanos que son hombres rodeados de flaquezas. Eso es lo que somos tú y yo. Y precisamente, Miguel, puesto que tenemos flaquezas y puesto que tenemos una naturaleza humana corrompida, el Señor utiliza estos vasos corrompidos para poder traer a otros corrompidos y que juntos podamos unirnos en nuestro viaje a la patria celestial. Y es un privilegio, la verdad. Es un privilegio que muchas veces damos por alto, o damos por sentado, o simplemente no pensamos en él. Y es un llamado a todos, como miembros de iglesia, el poder llevarlo a cabo. Y estamos llegando al final de nuestro tiempo y queremos llegar a todas las partes, recuerden, son 30 minutos. Y por eso vamos a ir al cuarto punto, que les mencionamos la semana pasada. Vamos a ir terminando cada semana con esto, que es el desafío. Porque recuerden, la lección nos deja un desafío, es una lección de acción. No solamente aprendo y tengo, sino que llevo esta parte a la acción. Y por favor, lee el desafío que tenemos ahí en el día jueves. Hay, como recordamos la semana pasada, un desafío y un desafío avanzado. El desafío básico es orar todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. Miguel, tú has aceptado una invitación y un llamado para estar en Hong Kong, en el campo misionero, para estar ahí donde hay muy pocos que conocen del nombre de Jesús. Ya ni siquiera hablamos de las historias bíblicas, tan solo del nombre de Jesús. El desafío para ti hoy, para mí hoy, es orar todos los días de esta semana por esa comunidad donde vives, puesto que has sido colocado allí por una razón. Hay un desafío avanzado y el desafío avanzado dice investigar la demografía de la zona, es decir, qué tipo de gente vive a tu alrededor, su trasfondo étnico, religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, qué idiomas hablan, y pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal. Ya hemos hablado acerca de ser canales para la misión, cómo ser un canal del amor de Dios para ellos. Estos desafíos vienen en el contexto de la lección del jueves, el cual pone un versículo importante que es el de Hechos
capítulo 1, versículo 8, que es, y recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis Mis witnesses, testigos, mis mis testigos testigos. en Jerusalén, Judea, Samaria y en los lugares más remotos de la tierra. A mí me llama la atención cuando vemos esta parte de Hechos, porque cuando ves Hechos 1:8 se les da el mensaje de ir. Y cuando el pastor Abimael Lozano siempre explicaba esto muy bien, cómo es de que cada zona representa a lo que está más cerca, a lo que está más lejos, ¿no? De lo más cerca a lo más lejos. Y cuando te pones a leer Hechos 2, 3, 4, 5, 6, se quedan en Jerusalén. No van a esa parte más allá todavía. Llega 7 y siguen ahí, pero no, y no es hasta Hechos 8:1 que vemos que por fin el pueblo empieza a salir. Y no sale por su propia cuenta, sale porque hay persecución detrás. Saulo es el que incita o inicia esta persecución y hace que el mensaje de que Jesús les haya pedido en Hechos 1:8 se empiece a proclamar hasta los fines de la tierra. Y esto a mí me deja con un llamado en este desafío que sí es orar. Si nosotros no aceptamos el llamado de Hechos 1:8, nos tocará vivir la persecución de Hechos 8:1. Tenemos que hacerlo ahora mientras se puede. Hong Kong tiene 24 o 23 años más de libertad, por así decirlo, o sea, siendo autónomos antes de que tenga que regresar al país madre. Eh, si uno no hace la obra en estos momentos, entonces nos va a tocar hacerla cuando sean los momentos más complicados. No significa que el Señor no va a obrar, va a obrar de igual manera y va a obrar de manera poderosa, como podemos ver en todo el resto del libro de Hechos, pero es necesario que aceptemos el llamado. Y en Efesios, el trimestre pasado, aprendimos a cómo vivir un mensaje en tiempos de paz para que cuando los tiempos de dificultad vengan podamos seguir alabando al Señor. ¿Recuerdan eso el trimestre pasado? Es importante que nosotros aprendamos cómo compartir en momentos de paz y ir a lugares, aún en momentos de paz, antes de que los momentos de dificultad lleguen, para que cuando ellos lleguen ya haya una iglesia establecida, ya haya un mensaje de fervor hecho, ya haya el Espíritu Santo pueda continuar la obra en lugares donde nosotros no podamos ir. Pero necesitamos ser esas personas que van primero y aceptan ir a esos lugares donde va a ser difícil. Y quiero terminar pidiéndoles a ustedes que están viendo, por favor, una oración especial, porque esta semana que viene empezamos una semana de oración en esta escuela. Una escuela donde los niños adventistas son minoría por mucho. Y la semana de oración va a enfatizarse en la oración. Y va a ser para muchos niños la primera vez que ellos van a tratar de entender el concepto de oración. Y el enemigo va a obrar. Y de hecho ya está empezando. Si les enseñara mi ventana ahorita, está un tifón, un huracán de señal 8 que está poniendo para que el primer día no se pueda tener. Y cada tema es importante para que ellos puedan entender el contexto completo. Les pedimos, por favor, oración para que Dios pueda tocar esos corazones. La escuela está trabajando, los maestros están trabajando, se está haciendo todo el trabajo de parte humana que se pueda, pero esto no es nuestro, recordemos, esto es de parte del Espíritu Santo. Es un mensaje y una misión dada por el Dios triuno y necesitamos nosotros, por favor, les pedimos 2 oraciones. Dios nos use, Dios les use a ustedes ahí donde están, Miguel, y poder seguir involucrados en esto, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos con la bendición de Dios, con su presencia y para glorificar su nombre. Gracias por acompañarnos esta semana más en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Que el Señor los acompañe. Hasta luego.